Primero, estoy esperando una llamada de un compañero de Ensenada, entonces si me llama, creo que nomás me disculpe unos 3, 4 minutitos, es un aviso rápido que tengo que mandar. Y la segunda, bueno, de hecho son 3 avisos. El segundo aviso es que, déjenme ver si ha llegado. Nada más si alguien está de oyente en este grupo o solo es una mañana. Si es así, nos puede hacer llegar por el chat, por favor. Ok, para dar una indicación, sobre todo para que estén de acuerdo, ¿no? Miren, normalmente me gusta esto platicar con todo el grupo, pero ya la mayoría está. Tengo una propuesta, pero sí necesito que sea por unanimidad, si no, no hay ningún problema, ¿no? Puedo hacer dos cosas. Una, que las clases de martes y jueves sean un poquito de la hora, es decir, hora y media, y no dar clase el viernes, ¿sale? Normalmente no dar clase el viernes, o no precisamente no dar clase, a veces que voy a dar unas asincrónicas los viernes. Y la otra es dar una hora, como habíamos contemplado siempre, durante martes, jueves y viernes. Entonces, eso es lo que les estoy proponiendo. ¿Qué opinan? ¿No? ¿Prefieren que demos una hora cada martes, jueves y viernes? ¿O martes y jueves demos una hora y media y los viernes no se dé sesión? Y muy pocas veces, no más de 4, demos una sesión asincrónica, ¿no? Las asincrónicas las hago muy cortas, igual de 40 a 45 minutos. Entonces, eso es lo que quisiéramos que viéramos el día de hoy. 3 minutitos en lo que llegan los demás, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué prefieren? ¿Hablen hoy o callen para siempre? ¿No opinan? ¿O no están conectados? ¿O qué pasó? Ok. Martes y jueves, los viernes sin sesión. Martes y jueves, hora y media está bien. Ok. Martes y jueves, hora y media. Martes y jueves, hora y media. Bueno, aquí no puedo decir que la mayoría. ¿Los demás qué opinan? Por favor, se pueden externarlo. Viernes sin clase los viernes. Bueno, no es que no haya clase, algunas va a haber asincrónicas, ¿no? O que les mande cosas a leer para el examen de, de los martes, recuerden, ¿no? Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Los demás qué opinan? 17, 17, 18. Somos 25. Los otros, ¿qué opinan? Ok. Bueno, ahora sí ya podemos decir que la mayoría optó por clases de hora y media. A mí me quedaba más de una hora porque trabajo, pero a mí me quedaba más de una hora porque trabajo, pero ya perdí. ¿Cómo, Fer? No te entendí, Fer. Me quedaba más de una hora porque trabajo, pero... Ah, ok. ¿Tú prefieres más de una hora o cómo? Martes y jueves, hora y media, ok. Martes y jueves, hora y media. Bueno, entonces así le hacemos. Sí, porque así me da casa tiempo de llegar a mi casa, pero nada más. Ok, bueno, no pasa nada. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar un poquito. Vamos un poco a ver los animales de la salud humana en la historia. Ana, ahora sí, me dice a la 1:20, porfa. Antecedentes en la práctica medicina, concepto de salud de enfermedad en los diferentes modos de producción, aportaciones de los médicos veterinarios y aportaciones de los médicos a la salud pública. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Me voy un poquito rápido porque prácticamente ya lo hemos visto, lo han visto en alguna historia de inmunología, de biología, ¿no? Los animales en la salud humana y en la historia. Bueno, recordemos que históricamente
¿no? Históricamente, incluso en prácticamente todas las religiones judeocristianas han estado presentes los animales, ya sea para aprovechamiento o para forma de mensajeros, pero siempre han estado, ¿no? Desde inmolación de tórtolas, ¿no? Palomas, corderos, cabras, famoso cordero de Dios, ¿no? Agarrar una alianza entre ustedes y los seres vivientes, aves domésticos, fieras salvajes, ¿no? Génesis principalmente. Entonces siempre ha estado presente los animales, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de historia. Me acuerdo que alguien decía, no me gusta la historia. Piensen en mí también, ¿no? El perro fue el primer animal domesticado por primitivos ya hace más de 14,000 años, ¿no? Fíjense que a los que les guste realmente estén comprometidos con lo que es bienestar animal. ¿Ustedes qué creen? Esta tendencia de tener perrijos, de cambiarles el comportamiento natural, ¿no? De diferentes razas que ahora prácticamente pues son los famosos perrijos, ¿afectará un mucho el comportamiento natural de los animales? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Será o no será? La manera en que estamos tratando a los animales ahorita en esta tendencia de perrijos, ¿afectará Sí, sí, ¿verdad? ¿Y eso no es un maltrato animal? sí, porque generan tanto apego que cuando ya no está el propietario tienen mucha ansiedad y empiezan a destruir la casa. Exactamente, ¿no? Hay mucha ansiedad por separación, ¿no? O incluso perros muy activos, ¿no? Sobre todo los cobradores, algunos pastores que viven en departamentos y si bien les va, nada más lo sacan a orinar, ¿no? Luego dicen, ¿por qué me destroza la casa? Bueno, siempre he dicho también esa parte, ¿no? Es decir, si somos veterinarios, entendemos la empatía que fungen ahora los animales como compañía, ¿no? Formar parte de una familia, pero pues también hay que ver, ponerse en el zapato del animal, ¿no? Y eso creo que muchos, incluso clínicos de pequeñas especies, han perdido esa noción y visión, a final de cuentas, ¿no? De velar y salvaguardar por el bienestar de los animales. Ovejas y cabras, grupos pastoriles en el Valle del Nilo, 9,000 años antes hubo ovejas. Pues aquí viene, ¿no? La historia del quesito, ¿no? Que se iban a pastorear y utilizaban los estómagos de los animales como cantimploras. Seguramente a alguien se le ocurrió en vez de poner agua, poner leche, se cortó la leche y dio origen al queso, ¿no? Entonces, para los que les gustan los quesitos de cabra, como a mí. Ganado vacuno, grupos pastoriles egipcios e hindús, ¿no? Ya existía domesticación por parte del ganado vacuno. No en balde en la India se consideran deidades, ¿no? En algunos grupos, ¿no? Caballos por grupos guerreros conquistadores euroasiáticos, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Incluso, si pueden leer el de Eunuco, interesante, cómo, cómo describe cómo iban siendo las conquistas de Alejandro Magno desde el punto de vista o desde la visión del eunuco y habla mucho también de su caballo, ¿no? Beatriz, ¿podrías apagar tantito tu micrófono? Si no, ahorita los apago todos. ¿O tienes algo que decirnos, Beatriz? ¿No? Si no, adelante. Persisten culturas basadas en el ganado vacuno en la India como fuente de alimentos, símbolo religioso, posición social y compañía, ¿no? Incluso, pues no hay que irnos a la India, ¿no? Aquí todavía mucho en el área rural, el tener algún tipo de ganado les da un estatus social en sus comunidades, famoso dote, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, yo me acuerdo, siempre lo tengo muy, muy, muy grabado, no me pregunten por qué. Cuando estaba en la prepa, como por quinto año de primaria, me meto al curso de buceo ahí del UNAM con el doctor Jack, con el instructor Jack. Eh, y pasando por ahí, por Quintana Roo y Chiapas, nos ofrecieron, así literal, o sea, así ofrecieron niñitas, ¿no? Para incluso para casarse con ella, pues con ellas, niñas, ¿eh? Estaban 12, 14 años, era una cosa así bastante terrible. Y dentro de eso sale, pues le ofrezco a mi hija
y tengo ahí 4 vacas y costales de arroz y de frijol, así como que, ¿qué onda, no? Entonces también no hay que irse tan lejos, ¿no? Aquí todavía en México persiste eso, desgraciadamente. Evoluciona paralelamente el desarrollo de la domesticación y explotación de las especies animales. En el Códice Nuna, en Babilonia, 1900 años de Cristo, ya menciona el descornado como medida preventiva. Siempre recuerden que pongamos en la misma situación, bueno, no es ponerse, ¿no? Pero entender 1900 años antes de Cristo, estamos hablando casi de más de 4000 años que han transcurrido desde el Códice Nuna. Los pongo en ese medio, tiempo estimado de promedio de vida a lo mucho 30 años. ¿Qué pasaría si los cornaran ustedes, que llegaran, estuvieran ahí en el faenado y un toro o vaca o vaquilla los llegara a cornar? ¿De qué ustedes, de qué ustedes creen que moría la gente? ¿De la cornada per se o de las secuelas de la cornada? ¿Y qué secuelas podríamos encontrar? ¿Ustedes qué creen? Imagínense hace 2000 años, 4000 años, mejor dicho. Pues sería de una infección, ¿no? Infecciones principalmente, ¿no? Entonces eso, recuerden que yo me acuerdo mucho en mis clases de patología, ya no está ahí el doctor Constantino, Fernando Constantino, muy bueno, me acuerdo mucho de él, un poco exigente, pero bueno. Y decía que parte de la clínica es la observación, ¿no? Muy bien de las escuelas, gracias Clarisa, Marcos. Y mucho de la observación radica en la paciencia, ¿no? Es decir, algo que he visto que a lo largo de las diferentes generaciones que hemos venido dando, ya puedo decir, ya tengo algo de experiencia, ¿no? Ya después de 12 años casi de estar ahí en la facultad, puedo decir que si bien, ¿cuál es el mote despectivo que les han hecho? Por alguna razón, no toda, no creo, les han hecho sobre su generación. ¿Ustedes qué generación son? ¿Se han puesto a pensar? X no son. ¿Qué son? ¿Son millennials o centennials? ¿Ustedes cómo se consideran? Es millennials, ¿no? Yo creo que ya van en centennials, ¿no? Porque ¿cuántos años tienen? ¿20, 19, 20? 23. Es 20. que varía con los autores, pero va de 1983 al 98, Y de 99. hecho más bien va con los recursos electrónicos y académicos, ¿no? Y educativos, a final de cuentas. Entonces, por eso, si lo vamos a medir tajantemente por año de nacimiento, pues lo hacemos conforme a la base tecnológica que tuvieron o que se ha tenido en Europa principalmente y Estados Unidos. Va desfasado en México, ¿no? Pero podríamos decir que millennials y centennials. Si bien les va, les dicen millennials, pero despectivamente, ¿cómo les dicen? Digo que esa es una gran labor de ustedes que tienen que callar bocas, ¿no? ¿Cómo les dicen? Son la generación de qué? Millennials, ¿no? Generación de cristal. Muy bien, Fernanda Medina. ¿A qué se referirá esa generación de cristal? ¿No? ¿Qué tal? Hoy precisamente lo vi y dije, más chavitos, no 19. Que nos quejamos de todo, eso es yo no estoy, eso no critico, fíjense, ¿no? No es que se quejen, más bien alzan la voz cuando algo les molesta, ¿no? No es quejarse, al final de cuentas, ¿no? En mi época pues te calles, así es y así es, ¿no? Pero existían los mismos problemas que tenemos ahorita, ¿no? Más bien que no. Pero yo creo que hay una característica primordial. ¿Cuál creen que sea? Que más bien creo que sean, por eso los llaman de cristal, independientemente de que se quejen de todo, ¿no? ¿Ustedes creen que son más o menos resistentes o más o menos tolerantes a la frustración respecto, ya no voy a decir sus padres, sus abuelos? ¿Ustedes qué creen? Son mucho menos. Yo creo que menos. Muchísimo menos, ¿no? ¿No? Y eso, ¿no? Sí creo que sea un problema generacional. Eso sí lo creo. Yo siempre incluso le digo a Ana, o sea, yo no estoy diciendo que esté a favor de unos o de otros, pero pónganse en el papel. ¿Cuánto creen que es el promedio de edad
de los directores, de los gerentes, de los managers en México? ¿Cuánto creen? O sea, ¿qué edad tendrá un director general, un director en general de cualquier empresa? En promedio, más o menos. ¿Cuánto creen? ¿Cuál será la edad? O más o menos más de 50, más de 60, más de 40. Pasando los 50, muy bien, Fernando, ¿no? Estamos hablando de una generación prácticamente X, ¿no? Que fue el intercambio, ¿no? Más bien la bisagra entre la parte digital y la análoga, ¿no? Donde vivieron en carne propia el cambio, ¿no? De la parte mediática, ¿no? Ya tienen conocimiento, cierto conocimiento de computadora, ¿no? La usan, ¿no? A grosso modo, pero se usa. Eh, pero ¿cómo es su manera? 50-60, ¿sí? ¿Cuál es su manera de comunicarse? ¿Se han puesto a pensar? Quizá a lo mejor sus padres son de esa edad, ¿eh? Seguramente, ¿no? Por eso han de chocar demasiado, ¿no? ¿Le han preguntado a sus padres cómo fueron creados por sus abuelos? ¿Ustedes creen que hayan sido tan permisivos como como sus padres con ustedes, sus abuelos con sus padres? ¿Ustedes qué creen? No. No, No, para nada. para nada, ¿no? Entonces, al contrario, claro, ¿no? Decía mi abuelo, ¿no? O sea, cuando todavía vivía, ¿no? Les falta orden y disciplina, así nos decía. Y ahorita que lo veo, digo, claro que les falta orden y disciplina, ¿no? A veces digo, qué bueno, hay veces que dices, ni tan tan, ni muy, muy, ¿no? Pero, eh, volviendo a esto, ¿no? O sea, no fueron tan permisivos, no. Aprendieron prácticamente a la mala, sí, ¿no? Yo creo que todavía a mí me tocó la generación, digo, del chingadazo, ¿no? Es decir, no sabes, vale, chanclazo, ¿no? O sea, a mí sí me tocó todavía eso. Y curiosamente por parte de la madre, ¿no? Curiosamente, bueno, de mi madre. Mi padre, fíjense que a pesar de que era una persona muy seria y muy estricta, ¿no? O sea, con la simplemente mirada y la voz tenías que hacer, nunca nos pegó. Si nos pegó una vez fue así, uff, y creo que le fue peor a él porque se enojó muchísimo mi mamá, entonces casi, o sea, nunca nos pegó, ¿no? Pero era muy, muy enérgico, ¿no? Era así como muy estricto con horarios, y a esta hora se ve la tele y a esta hora se apaga y esta sábado y domingo, nada de que estás ahí. Nos parábamos temprano y hacíamos cada quien cosas, labores nos ponía a hacer, ¿no? Y pues como a su edad ya estaba hasta el gorro, ¿no? Así decir, pero ¿por qué yo quiero despertar? Bueno, ahora, ¿no? Que lo veo, o sea, que digo, híjole, qué bueno que fue así, ¿no? Porque al final de cuentas, encarrerarse en un mecanismo incluso laboral, vivir de pareja o vivir o de roomie, ¿no? También de roomie, también adaptarse a las reglas de convivencia, es quieras o no, bueno, pues no me gusta, pero lo tengo que hacer por convivir. Cosa que ahora es difícil, ¿no? ¿Alguien vive con roomies ahorita o no? ¿O ha vivido con roomies que digan, bueno, pues porque vivo lejos o vengo de otra parte del país, vengo a rentar acá con unos compañeros? ¿No? No, bueno, al menos yo no. Yo no. ¿No? Eh, Siempre he dicho, hagan eso, hagan ese ejercicio, ¿no? Una vez que salgan y que encuentren algún trabajo, vivan solos o con un roomie. Y ahí se van a dar cuenta de cómo muchas veces la tolerancia a la convivencia ni siquiera están acostumbrados, ¿no? Desde el simple hecho de, mira, ya dejó los trastes sucios. El baño lo dejó hecho un asco. Detallitos que uno dice, ay, no los vemos ahorita, ¿no? Y que quizá mis padres estaban, dice y dice que lo hiciera y que lo hiciera y que lo hiciera, ¿no? Y que dices, bueno, cuando salga a vivir solo, ya no voy a hacer esto, nadie me va a decir, ajá, a ver si es cierto, ¿no? Y también se ve, ¿no? Seguramente, lo entiendo perfectamente eso, somos una generación en la cual el tiempo dedicado a la familia es menor. ¿Por qué? Porque antes solamente trabajaba el padre de familia o la madre de familia y uno se dedicaba al hogar. Ahora, pues, cada vez es más común que los dos padres salgan a trabajar, ¿no? Por lo tanto,
el tipo de convivencia que se tiene con los hijos fue muchísimo diferente la que tuvieron sus padres con sus abuelos que la que tienen ustedes con sus padres. No estoy diciendo que ustedes, ¿eh? Y esa deficiencia muchas veces de tiempo, ¿no? Se compensa con bienes materiales. Se da todo, o evitar el no, pues evitar, como yo la sufrí, pues que tú no lo sufras, ¿no? Entonces, no hagas eso por lo que puedas hacer. Y quieran o no, se les otorgó muchísimas cosas, ¿no? Cuando llega la frustración, que eso nos pasa sobre todo cuando llegan a la facultad. ¿Ustedes cuál creen que es el perfil de un estudiante de medicina? Llámese medicina en general, medicina humana o medicina veterinaria. ¿Cuál es un perfil psicológico, digamos, de personalidad? ¿Cuál creen que sea? ¿Se han puesto a pensar? ¿Son cohibidos? ¿Me puede repetir la pregunta? Es que se está cortando mi internet y no Ah, no le perfecto. escuché. Mira, ¿cuál creen que sea el perfil, o sea, o ese encasillamiento de personalidad que o que entran los estudiantes de medicina para poder decir que es una característica como de el profesionista que estudia medicina? ¿Cuál creen que sea? Híjole, este, bueno, al menos con las personas que yo he convivido he notado que, bueno, han sido clínicos de pequeñas especies, Hay más, de hecho. la mayoría, pero bueno, he notado varias cosas. La primera es que si son especialistas, Ajá, ya se creen los reyes del mundo. ok. O sea, Ajá. ese es lo primero. Y lo Sí, eso segundo sí, es eso que sí, la eso sí. mayoría de ellos Ajá, son bastante resilientes a la muerte. O sea, como que no sé cómo lo procesan, pero ajá. incluso me llegó a pasar que se murió alguien cercano a un colega y pues él estaba muy estoico, así como de, sí, órale. Y pues no sé, creo que eso es, Bueno, bueno, eso creo lo que van a es lo aprender, eso lo van a aprender a la mala, ¿no? O sea, eso sí, incluso desde el punto de vista de sesgo ¿cómo se llama? Sesgo de la práctica, muchas veces te dicen, incluso como médicos te dicen, es mi familiar, pero no lo atiendo yo, ¿no? Porque a final de cuentas, el sesgo sentimental, el generar un afectivo, ¿no? Por una persona, puede ocasionar que tu raciocinio sobre la solución de un problema se vea sesgado y no sea el principal, no que sea principalmente, no sea el correcto, ¿no? Eso sí, se estudia, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, sí, no son resilientes, se van a hacer, ¿no? La muerte la va a ver día a día, ¿no? Sobre todo se dedican a clínica, ¿no? Pero lo que dijiste que se sienten dioses, sí, o sea, la mayoría de los estudiantes, y digo la mayoría, no significa que todos, pero cursan por algo, son egocéntricos narcisistas, no para ser médicos. ¿Por qué creen? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí. O sea, Todos son, claro, claro. la verdad el poder entender ciertos procesos, el poder sanar animales e incluso el vivir de la zootecnia, creo Claro, que sí te hace bastante arrogante. Y creo claro, que todos pasamos por ese punto en el que, siempre, sí, yo sé, yo soy. Entonces, claro. pues yo creo Y que más sí. si salvas a un animal enfermo, yo lo salvé, ¿no? Wow. Bueno, eh, cuando ustedes llegaron, pues les venden la idea, y no es que se les vendan, ¿no? Fueron alumnos por encima del promedio, ¿no? Se tuvieron más de 8, quizá 9, y luego entrar a CU, híjole, todavía más, ¿no? Ya es una carrera de alta demanda. Eh, Fueron esos alumnos que pues acaban pues relativamente un 10 sencillamente, pero cuando llegan a la universidad y empiezan a sacar sus primeros 6, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pase? Caemos en ansiedad. ¿No? Entran en un estrés porque nunca se han enfrentado a eso, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Quién vaya? O sea, porque ustedes deben sentirse orgullosos porque ¿cuántos entraron en su generación? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Cuántos entraron en primer semestre? ¿O no? ¿Cuántos? 600. No sé que 600, 740, 20, no sé, Ah, pero más o que menos, sí, sí, sí. 700.
Sí, ya andamos arriba de eso, ¿no? ¿Cuántos creen que están inscritos ahorita? O sea, de esos 600, ¿como cuántos creen que siguen de esos 600 ya en octavo, noveno semestre? O sea, ya el último, tercer, eh, cuarto de la carrera. ¿Cuántos creen? O sea, que no se hayan atrasado ni nada. Sí, que no sean atrasados, que van. Yo creo que como unos, no lo Bien, sé, tal vez Amairani. unos 100 y ya estoy exagerando. Un poquito más, ¿no? Son alrededor de unos 200, 250 alumnos regulares, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Digo, hay muchos factores por los cuales dejan la facultad, ¿no? Desde la principal es la mala elección de carrera, ¿no? Que piensan una cosa, llegan, se enfrentan a otra y esto no es lo mío, cambias. Segundo, problemas económicos, ¿no? No hay para costear la facultad, ¿no? La carrera per se, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Pues es cara, ¿no? O sea, si ustedes pregúntenle a sus padres si realmente no es un esfuerzo económico el mantenerlos. Ahorita porque están en línea y no han salido. Quieran o no, eso les ha disminuido el costo a sus padres inmensamente. Pero si nos vamos por hemisemestre, que prácticamente por lo menos van a estar 8 semanas, ¿son cuántos hemisemestres al año? Son 1, 3 más o menos, ¿no? O 4 hemisemestres. De 8 semanas, prácticamente 8 por 2, 16 semanas van a estar fuera de la ciudad. Costear hospedaje, alimentación, viáticos, todo eso, pues caro. O sea, siempre digo, échenle numeritos para que cuando terminen le regresen algo a sus padres. Siempre he dicho eso. Les van a quedar de ver toda la vida, no se preocupen. Entonces, pues muy pocos van a terminar, ¿no? Muy pocos. Y de esos, la mitad, como bien dice Amairani, que llegó a terminar la carrera, la mitad se va a titular. Solamente se va a titular. Porque una cosa es que terminen créditos, la otra mitad se va a titular. Y la otra más triste, ¿no? Que es lo que hoy estaba platicando en la mañana, es que de esa mitad que se va a titular, estamos hablando de 200, 100 se titulará, y de esos titulados, solamente, si bien nos va, solamente la mitad va a ejercer, ¿no? No lo digo yo, son datos del Banco de México y de las encuestas de la Federación. No solamente la mitad va a ejercer. Y de esos, el mayor índice de deserción son mujeres, desgraciadamente. ¿Por qué creen? Hoy estábamos hablando en la escuela en la niña, estaban hablando ahí de derechos y de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Exacto. Maternidad, exactamente, ¿no? El sistema laboral en México no está diseñado para las mujeres. No se han puesto a pensar eso, a menos que tengan su propio negocio, ¿no? Y tengan una participación de su pareja equitativa, son las que sí tienen mayor probabilidad de seguir trabajando. De lo contrario, es difícil, ¿no? Imagínense, compañeras ahorita que conozco, hijos, los mandan en línea, ella tiene que salir a trabajar, no tiene con quién dejar el niño, quien lo cuide, o si lo cuida, pero no tiene quizás su abuelo o su abuela, pues no tiene la capacidad de estar en línea y que le mandan imprimir y que le mandan a conéctate en la siguiente línea y búscale en el Classroom y todo esto se vuelve complicado, ¿no? Entonces, ¿qué optó? Desgraciadamente, pues dejar de trabajar, ¿no? En este momento pidió una licencia. Entonces, eso es lo que a mí es lo que me da tristeza, ¿no? Al final de cuentas, que el mundo laboral no está diseñado, ¿no? Para el trabajo de la mujer, puesto al final de cuentas no existe todavía una corresponsabilidad como tal, ¿no? De los hombres hacia, ¿no? La creencia de los niños. Todavía se recae prácticamente más del 90% de las mujeres. Por eso es que hay mucha deserción, ¿no? El promedio de vida laboral de una mujer es de 7, 8 años, ¿no? Y va precisamente, como dice la doctora Mayrani, la maternidad, ¿no? Entonces, y ahora le vamos a sumar una cosa.
¿no? Las habilidades y capacidades. ¿Ustedes cómo creen? Y ya no me voy lejos, porque ahora ya hay una nueva licenciatura en veterinaria que es la de la canófila. O sea, ya hay mucho, va a haber una competencia directa ahí, sobre todo los que se quieran dedicar a pequeñas especies. ¿Ustedes creen que por ser la UNAM tienen todavía ventajas? Sobre todo los que van saliendo. ¿Tendrán ventajas laborales solamente por el hecho de salir de la UNAM? Pues anteriormente sí te daba cierto prestigio, Claro. pero bueno, creo que tengo igual familiares egresados de la UNAM. Me contan que hubo un punto en el que incluso si eras de la UNAM no te contrataban. Sí, eso va a pasar a ustedes Sí, ahorita. seguramente. Y Ujú. pues Por los paros. Ujú. yo creo que ya no. O sea, creo que más bien es de demostrar que sabes hacer lo que dices que sabes hacer. Claro. Y eso tal vez, yo creo que también es mucho de palancas, sobre todo en pequeñas especies y en caballos. Sí, no, o sea, eso sí me queda claro. De hecho, no nada más en pequeñas especies, ¿no? Uno, siempre he dicho, siempre se los recomiendo a ustedes, o es un mal consejo si quieren verlo, escojan bien a sus amistades, ¿no? La definición de su trabajo va mucho relacionado con la familia y las amistades, ¿no? O sea, que lleguen a un lugar es mucho por recomendación y ya después por su capacidad. Eso, donde quieran, ¿eh? O sea, no piensen eh, que solamente pasa en algunos, no, es en donde quieran. Pero ahorita tenemos otro problema, ¿no? Que es el desarrollo de capacidades. Y les voy a poner un ejemplo bien simple. Si ustedes dejan o dejamos, ¿no? Que siga este proceso de trabajo o de escuela en línea, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué creen que nos estamos perdiendo? Socializar, Pues justamente de esas relaciones, ¿no? esas relaciones. ¿Y qué más? Veamos este ejemplito, La práctica. la práctica, ¿no? ¿Qué más estamos perdiendo? Desarrollo de habilidades. No más es la práctica. Habilidades sociales, hablar en público, enfrentarse a un problema, solucionarlo, enfrentarse a esa frustración, controlarlo. No, al final de cuentas, para eso está la universidad, bueno, las prácticas, para que ahí se les mueran los animales y no una vez que salgan, ¿no? Eso se pierde, se está perdiendo. ¿Ustedes creen que todas las universidades de medicina veterinaria, que hay más de 32, una estatal, más todas una por cada estado, más todas las privadas, están en la mismo mood de la Universidad Nacional Autónoma de México de seguir en línea? Todas las universidades están en línea. ¿Ustedes qué creen? No. No, no. Su competencia en la Ciudad de México es la UVM, no está en línea. Ya desde hace un año ya regresaron, ¿no? Entonces, ¿van a tener desventajas? ¿Ustedes qué creen? Es más, ¿ya tienen desventajas, sí o no? Muchas desventajas tienen. Practicar demasiado. Ojalá pudieran, ¿no? Pero lo estarían haciendo ahorita. ¿Cómo lo harías? O sea, ¿tú crees que el mundo laboral es tan, pero tan entendible, loable, empático, que te va a decir, ah, mira, tú saliste en línea, hiciste 2 años y medio de carrera en línea, entonces no tienes práctica, no importa, te voy a contratar y vemos en el transcurso de tu desarrollo si vas desarrollando esas capacidades? ¿Ustedes creen que pasa eso? ¿Ustedes qué creen? Ah, y luego aparte vienes de una generación en la cual, sean válidas o no, que yo digo que sí, hiciste varios paros. Yo como empleador los contrataría. ¿Ustedes qué creen? No, pues no. Efectivamente no. ¿No? Entonces, por eso siempre digo,
¿no? A final de cuentas, que tengamos, ¿no? Un poco esa visión de que si bien tenemos un riesgo sanitario, el riesgo usted ya iba en una epidemia, ya saben que el riesgo realmente ya se redujo, ya todos sus padres, los mayores de 40, 30 ya están vacunados, es un virus endémico ya prácticamente, aunque estén vacunados se van a seguir enfermando. ¿Cuál sería la justificación ahorita para no poder regresar a clases? Es más, piénsenlo, déjense por Pues realmente no hay ninguna, pero ninguna. por ejemplo, yo en mis otras clases, que igual son de EMI, Ujú, nos preguntaron si queríamos regresar a clases ujú, y aproximadamente, no sé, 4/5 partes dijo que no. claro. ¿Por qué? O sea, entonces también creo que, con el perdón de mis compañeros, es un problema de nosotros porque estábamos diciendo desde hace un buen de tiempo que queríamos regresar a prácticas y ahora que podemos ya no quieren, entonces. Ese es el problema. Ese es el, que no están viendo a futuro, ¿no? Eso es nuestro. Les doy, denme 5 minutitos. Ya me están pidiendo que les marque y regresamos. 5 minutos, no es mucho. Ahorita los veo. ¿Sale? Listo, jóvenes, voy llegando. ¿No? Ahí están todos, sí. ¿No? Entonces, eso es lo que, qué bueno que lo tomas, ¿no? Que lo retomamos. Sí, muchas no quieren regresar. ¿Entiendo el miedo? Claro. Es más, yo les puedo decir, yo estuve súper grave, casi me muero, ¿no? Pero también entiendo que ya cada vez, es lo que siempre he dicho, a ver, estudian medicina, ya lleva una epidemia, tienen herramientas para entender esta enfermedad. Al final de cuentas, pues ya es un virus que sigue mutando, sí, ¿cuáles son las condicionantes? Muchas que creo que en su grupo etario no hay, eh, como para decir no regreso, a menos que digas, bueno, hay una persona vulnerable en, en la ciudad, en el hogar que pueda poner en riesgo. Pero siendo honestos, en su casa se encierran todos, o sea, no salen todos, o por lo menos hay una persona que sí sale y entra de su hogar.
No, pues en mi caso, yo trabajo lunes y martes ¿Ok? y mi mamá trabaja todos los días y todos los días está saliendo. Entonces, Claro. En los demás creo que por ahí están, ¿no? O sea, todos salimos, ¿no? Sí salimos. Entonces, aquellos que digan que no quieren regresar, que por ahí hay un riesgo, pero en su hogar hay algún miembro de la familia que está entrando y saliendo, ¿cómo controlas ese riesgo? Si diario está exponiéndose y diario va a entrar y meter el virus, si es que lo metiera. Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar también en este curso, ¿eh? Identificar los factores sociales que pueden desencadenar o que pueden aumentar el índice, ¿no? Es más, este, es que quiere salir. Es mi asistente, ¿verdad? Es, es que aquí tengo a alguien que los quiere conocer. Mi asistente estrella, mira, ven. Si vas a saludar, saluda bien. Si no, no. Ahí estás, mira. Ven, saluda. Saluda. ¿Ya? Ahí está. Ya, nos presento a Aranza. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo, que debemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Si me dices, yo vivo en una burbuja en la cual nadie está saliendo, hay factores predisponentes, son diabéticos, hipertensos, obesos, sin vacuna, enfermedades autoinmunes, con inmunodeficiencia, y si yo salgo, puedo hacer, ahí sí creo que puede haber un riesgo, ¿no? Sin embargo, esa resistencia, a final de cuentas, es como la influenza, ¿no? O sea, realmente ahorita ya este virus va a ser como la influenza. Incluso con vacunas la gente se murió de influenza y se está muriendo de influenza. Si no, métanse en la página de la Secretaría de Salud en el sistema de vigilancia epidemiológica. Y enfermos de influenza que murieron con vacuna, ¿no? Así se va a comportar ya este virus. Entonces, quizá eso es lo que a mí me preocupa como profesor, en el sentido de que, ¿dónde ha quedado la capacidad de evaluación y crítica respecto a una pandemia, siendo que están estudiando medicina veterinaria? ¿No? El riesgo siempre va a estar, ¿no? Y siempre va a estar. Y ahorita va a ser coronavirus y en 5 años va a ser lo otro y así nos vamos a seguir pasando. Y mientras más rápido nos adentremos a las actividades, el costo que van a sufrir ustedes va a ser menor. Si prolongamos eso, el costo va a ser muchísimo mayor. Les voy a decir una frase que me dijo un compañero, tristemente, pero tiene toda la razón. Me dijo, te quiero felicitar, Fernando. No, si es muy serio. Y yo, sí, ¿por qué? Porque la calidad de estudiantes que están sacando ahorita en la universidad no representa ningún riesgo para mí ni para mi trabajo. Me estás asegurando por lo menos 5 o 10 años el trabajo. No te voy a tener competencia. Son paz. Y que tienen razón. Desgraciadamente tienen razón. Entonces, yo los exhorto, recuerden, yo no los voy a obligar, al final de cuentas. Yo voy a dar clases en la facultad en unas 3 semanas, les comento, para el que quiera asistir, no hay ningún problema. Sin embargo, yo creo que también es volvernos a acostumbrar, no voy a decir a la vida anterior, ¿no? Pero algo tan sencillo de programar tiempos, pararse 1 hora y calcular los tiempos de traslado. Todas estas situaciones que dices, eso no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, ¿no? Al final de cuentas. Porque si no, quizá en un mes el comunicado sea, todos regresan sí o sí, quieran o no. Y entonces más vale que estemos preparados para eso a que nos agarre con los dedos entre la puerta y entonces va a ser ahora sí más complicado. Ahora también entiendo otra situación, ¿eh? Muchos tienen que trabajar por necesidad y eso es un gran problema que tenemos que estar visualizando, desgraciadamente, ¿no? Pero si ustedes son estrictos en el sistema laboral, los trabajos que están obteniendo ahorita son prácticamente de ayudantes. Y eso en un futuro, ¿no? Tarde o temprano no les va a alcanzar, ¿no? Y ya están conociendo la precariedad laboral, y de cuentas los que estén trabajando. ¿Cómo pueden soslayar eso?
desarrollando capacidades diferentes a las que vamos a aprender en trabajo en línea, ¿no? Yo, si bien les obligo a que reflexionen eso, también los invito, ¿no? Es decir, ¿conocen la plataforma Coursera? ¿Ustedes la conocen, sí o no? La plataforma Coursera. No, Bueno, yo no. Bueno, es una plataforma de educación en línea a distancia, en la cual hay una serie de universidades en las cuales suben los programas y tienen validez, ¿no? Les dan un certificado por la universidad, están miles de universidades a nivel mundial. Y lo curioso, fíjense, ustedes no lo conocen, es lo más triste que siempre he dicho. La universidad en esta pandemia habilitó todos sus cursos que sean impartidos por la UNAM en esta plataforma y una serie de ciento y tantas universidades a nivel mundial de forma gratuita a la matrícula de los estudiantes. Y no lo conocen. Y eso es bien triste, ¿no? A final de cuentas, porque no hay, métanse ahorita por curiosidad que es Coursera, o pónganle Coursera UNAM y ya se van a dar con su número de cuentas, se daban de alta y les daban cursos gratis. Y, por ejemplo, a algunos les gusta historia, a algunos les gusta música, hay de historia, hay de música, hay de idioma, a final de cuentas, ¿no? Siempre he dicho, creo que no debería ser opcional, no debe ser obligatorio el idioma, ¿no? ¿Dónde encontrar? En Coursera, te metas en Coursera UNAM, ponlo en Google. De hecho es MOOC, Coursera UNAM, para que te mande directamente a la liga de la universidad a través del mismo. Y con su número de cuenta y el correo institucional, con ese se daban de alta inmediatamente y ahí les aparecían todos los cursos gratuitos. Idiomas, ¿no? Siempre he dicho, yo creo que independientemente de que puedan ser buenos o excelentes médicos, el idioma universal de la medicina es el inglés. Creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad. Aprovechen, ¿no? Que la universidad les da la certificación internacional para poder trabajar en Estados Unidos. El examen es complicado, sí, pero al final de cuentas es su habilidad también del idioma. Cada vez hay más alumnos que se han ido a Estados Unidos y no se van como técnicos, que piensan de que, ay, se fueron a trabajar de técnicos. No, hacen el examen y ya trabajan y radican y, como médicos veterinarios, ¿no? Que es la tercera profesión mejor pagada en Estados Unidos después del médico y el abogado. O sea, para que se me idea. Simplemente por esa herramientita llamada inglés. Entonces, si no más se quedan con las clases en línea que les estamos dando, sin la práctica, que no es lo mismo ver un video, que puede ser lo más semejante a la vida real, nunca van a desarrollar esas capacidades. Entre mañana y pasado les voy a hacer una encuesta para saber, es confidencial, o sea, solamente yo lo voy a ver, no más para saber quién de ustedes podría o querría acceder, ¿no? a regresar a las aulas de clase. Y esto lo hago porque, pues para saber, ¿no? Con cuántos podría yo contar en el aula de clase. Esto no significa que voy a tener preferencia por los de aula que por los de línea. Jamás en la vida, no, nunca me ha gustado eso. Todos son iguales para mí. Pero creo que es importante que analicen eso. Independientemente de que hay un riesgo, siempre lo va a haber ahorita. Más bien piensen qué es lo que se están dejando de perder. Es más bien dejando de ganar. En un mundo que ya está en un año de salir, un añito. Un añito que dirán es poco o mucho, se va bien rápido, es muy rapidísimo. El último año de carrera creo que es el más sencillo de todos, ¿no? Entonces, piénsenlo, ¿no? Piénsenlo en ese sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, si ustedes y nosotros queremos que nos quiten ese mote de frágiles, de cristal, milenias, todo lo que ustedes les dicen, ¿no? Pues ahora vamos a tener todavía un tercer esfuerzo para quitar eso, ¿no? El estigma, ¿no? De paristas, faltistas, ¿no? Todo eso que repercute mucho, desgraciadamente, ¿no? Independientemente de que yo considero que las causas fueron justas, ¿no? Y las causas son reales,
y que en sentido estricto no se han solucionado, ¿no? La pandemia creo que vino a un poco disminuir la atención sobre el problema, más no lo ha solucionado, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos mucho que hacer como comunidad, ¿no? Se los dejo al costo porque, como bien decía el compañero, ha habido mucha resistencia al regreso de la misma. Piense nada más eso, ¿no? O sea, ¿qué se están dejando de perder, no? Más bien que están dejando de ganar, ¿no? Y es mucho de veras, de veras. Papiro Cajún, ¿no? Ya existía, narra sobre el tratamiento de enfermedades de animales domésticos en peces. Incluso en los egipcios tenían horarios de matanza de los bovinos, tenían ya un rastro como tal, sabían que tenían que colgarlos y desangrarlos y que y la carne no debería tocar la sangre. Desde hace, imagínense, casi 4.000 años, ¿no? Ya se tenía conocimiento de esto. El Códice Hammurabi en la India ya se refiere a la práctica veterinaria, condiciones quirúrgicas y prestación de servicios. Recuerden que la historia del médico veterinario va muy ligada a la conquista, ¿no? Y la conquista era a través de animales, y principalmente, ¿qué animales? El caballo. Por lo tanto, ¿no? Los caballos han formado, yo creo que ha sido de las especies que le dieron ese valor social al médico veterinario, ¿no? Sobre todo porque pues, se tenía que atender a estos para la conquista y la guerra, ¿no? 500 años antes de Cristo, Aristóteles y Jenofonte describían ya las prácticas veterinarias, ¿no? Recuerden que, vamos a ver un poquito más adelante, los filósofos, ¿no? Y los sabios en esa época eran muy observadores, por lo tanto describían mucho, no solamente del comportamiento humano, sino también del animal. El emperador budista Asoka establece una red de hospitales veterinarios, volvemos a lo mismo, por las constantes guerras en las que se encontraba, ¿no? ¿Qué pasaba en México, no? México y su relación con los animales. Es bien interesante, ¿no? Aquel que le gusta mucho la historia de México. La dieta tan rica que se tenía, ¿no? Tanto de frutas, legumbres, ¿no? El amaranto, frijol, maíz, chile. Y claro que comen algunos animales, ¿no? Guajolote, pato, paloma, codorniz, conejo, el propio perro, ¿no? Formaba parte de la misma. Pero también los animales eran considerados deidades en algunos casos, como mensajeros, ¿no? Incluso el carácter de guerrero águila o guerrero jaguar, ¿no? También es importante entender, ¿no? Eran, digamos, la cúspide de los guerreros eran ellos dos. Aplicación farmacológica de plantas, aislamiento de enfermos se obtenía. Esta aplicación farmacológica, la herbolaria mesoamericana, es riquísima, riquísima en el sentido de sigue en pie, ¿no? Incluso si ustedes van a la Escuela Nacional de Antropología, hay muchos cursos, hay muchos diplomados, pláticas, charlas, talleres, junto con el Colegio de Posgraduados en Texcoco, también ahí hay, y Chapingo, ni se diga, sobre las plantas medicinales, ¿no? Yo lo único que puedo no recriminar, es decir, sino que el uso de estas hierbitas, que son muy buenas, precisamente, yo por ejemplo, el que tenga gastritis, les recomiendo el té de cuachalalate. Es buenísimo para la gastritis y la colitis, en serio, que tiene un factor antiséptico, antiinflamatorio, bastante bueno. El problema es que ustedes creen que la concentración de los principios activos va a ser constante. O sea, si yo agarro un tecito de manzanilla, siempre voy a tener la misma concentración de teína si la cosecho en enero o en marzo o en diciembre. ¿Ustedes qué creen? ¿Será o no será? No, pues, de hecho es por eso que inicia la farmacología en sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Para tener la misma concentración en todo el producto, en todos los productos. Exactamente, ¿no? Sin embargo, se los recomiendo, ¿no? Aislamiento de enfermos también ya se tenía en la cultura mesoamericana por parte de incluso aztecas y mayas. Medidas de salud y higiene, ya utilizaban el drenaje, ya existía el drenaje como tal, se sigue usando. La salud humana en la historia de México, en la época virreinal, intervenía de manera directa, era una directriz del Estado por parte. Sin embargo, incluso todavía lo podemos estar visualizando en algunas
zonas del México contemporáneo, la hospitalización de enfermos es por parte de la iglesia. Vayan a cualquier iglesia y todavía hay dispensarios, ¿no? Todavía hay médicos que dan su labor de manera gratuita, su servicio prácticamente hacia la comunidad. Incluso todavía se siguen haciendo donaciones, ¿no? Hay algunos hospitales regidos por la iglesia, tanto en especie como en dinero, ¿no? Eso no significa que la iglesia era la encargada de velar por la salud de la población, ¿eh? Solamente era la hospitalización. En 1575 se da el primer tratado de medicina veterinaria en América y el 17 de agosto la primera escuela veterinaria en América, ¿no? Pues en teoría, bueno, no en teoría es nuestra facultad, ¿no? El 11 de abril, recordemos, 1916, estamos hablando post revolución, Primera Guerra Mundial, a final de cuentas, se están dando, finales de la Primera Guerra Mundial, se da la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria e Higiene Pública. En 1934, recordemos, es después de la recesión, los Estados Unidos se consolidan actividades sanitarias en México para la distribución de productos animales y condiciones sanitarias, y esto se dan las primeras y asientan las primeras bases de comercialización entre países, ¿no? Por eso es que se dan la consideración de actividades sanitarias. La Dirección General de Sanidad y Higiene Pecuaria se forma en 1952, que da origen a lo que es la Dirección General de Sanidad Animal, y dentro de estas, en 1994, en el sexenio de Zedillo, prácticamente, se consolida y se forma el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASEC. Dependencia gubernamental va a ser la que los va a estar rigiendo durante todo el ejercicio, aunque digamos en clínicas, pues bueno, ya hay certificaciones de médicos veterinarios responsables en clínicas veterinarias. Los que se dedican a bovinos, certificación en terceros especialistas, en acreditados, en responsables de las diferentes producciones, ¿no? Que a final de cuentas tiene que velar, ¿no?, por la inocuidad y calidad de los productos de origen animal, así como por el bienestar de los animales. Entonces, acuérdense de mí, vamos a hacer una generación, bueno, ustedes más, en la cual les van a pedir no nada más el título una vez que salen para poder ejercer, sino cada vez va a ser más común la certificación, ¿no? Entonces, si no estás certificado en cierta área, muchas veces va a ser la herramienta de exclusión para la contratación de veterinarios, ¿no? Las certificaciones. Por lo tanto, como bien dicen, el que estudia medicina, pues nunca va a dejar de estudiar, ¿no? Simplemente nos dan los cimientos para poder ir creciendo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de salud de enfermedad en los diferentes modos de producción? Bueno, pues en el método primitivo, la relación de producción no existía más que una propiedad colectiva por los mismos medios. En teoría no existen clases sociales. Y adentrémonos a esos 14,000, 15,000 años antes de Cristo, ¿no? Del método, o más bien de los primeros humanos primitivos. No existía lo que conocemos ahora de teoría ni de observación, ¿no? Por lo tanto, la salud de enfermedad era considerada de origen sobrenatural, mágico, religioso, ¿no? Era un castigo por medio de los dioses. Si nosotros entendemos, ¿no? Por eso siempre decíamos, ¿por qué eran politeístas? Pues porque, imagínense que había un terremoto, pues se le atribuía al dios de la tierra, ¿no? Si habían rayos y centellas, pues el dios del trueno. Si había incendios, pues el dios del fuego, ¿no? Y así entonces fueron creando pues diferentes deidades. ¿Por qué? Porque eran fenómenos naturales que no podían darle una explicación. Y al no tener una explicación, pues se le atribuían a un dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues cómo era la medicina, si era de origen sobrenatural, mágico, religioso, pues era a través de aplacar a los dioses, a la expulsión de demonios, mediante rezos, sacrificios, encantamientos, exorcismos, presencia de totes, fetiches, talismanes y amuletos, ¿no? Era como lo más obvio que podíamos estar pensando. Por lo tanto, el médico era el brujo, era el chamán, era el sacerdote, el cual era el encargado de velar por la salud de manera individual, ¿no? No lo veía de manera
colectiva, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer nosotros los que nos dedicamos a salud pública, ¿no? El método esclavista, la relación de producción, ya hay una propiedad de individuos sobre humanos y medios de producción. Las clases sociales eran esclavistas y esclavos, ¿no? El máximo esplendor fue con Grecia, Roma y Egipto. El proceso de salud de enfermedad existía, imagínense, ya estamos hablando de Sócrates, Aristóteles, Genofonte, perdón, ¿no? En donde la ley natural del universo, a través de la belleza física y fortaleza y un equilibrio ambiental, no era considerado como un proceso de salud de enfermedad, no en balde las Olimpiadas, ¿no? El más fuerte, el más rápido. La medicina se curaba, ¿no? O era atribuible más bien de manera preventiva a través del ejercicio físico, mejoramiento del ambiente y la modificación de la dieta. Bueno, los griegos todavía iban más allá, ¿no? De eso, ¿no? Cualquier niño que naciera con cualquier defecto, llámese cualquiera, desde el labio leporino, cualquier otra enfermedad congénita, lo mataban en ese momento, ¿no? Prácticamente hacían una selección, ¿no? Inmediata. El médico, por lo tanto, eran los filósofos y sabios, era un enfoque ecológico a través de la racionalización del universo y el desarrollo intelectual, ¿no? Aristóteles hizo unas primeras necropsias. Incluso por eso fue prácticamente muy criticado, ¿no? En la época feudal, pues ustedes sabrán, en la época de la Inquisición hay un retroceso. Unos dicen que sí, otros que no. Yo creo que sí, ¿no? Un proceso más bien de control por parte de la Iglesia y el Estado, en el cual existen clases sociales a través del señor feudal y los siervos, en el cual el rey otorgaba latifundios y tierras a los señores feudales y estos cobraban, ¿no? Cierto, iba a decir, impuesto, ¿no? A los siervos, ¿no? A los artesanos, ¿a cambio de qué? ¿No? Y ahorita lo podemos ver, a cambio de protección, ¿no? Porque recordemos que en esta época era un vaivén de lucha por territorios y conquistas. El pensamiento, ¿no? Religioso, mágico, metafísico regresa a través del proceso de salud de enfermedad, a través de introducción de buenos espíritus, cólera divina, enfermedades como castigo, penitencia, fuerzas ocultas, ¿no? Del universo, y que coincidía con fenómenos astrológicos como lunas, estrellas, planetas y cometas, ¿no? Curiosamente, cuando venían algún avistamiento, sobre todo del Halley, coincide con muchas pestes, ¿no? Que había en esa época. Fenómenos naturales, terremotos, inundaciones y tormentas, ¿no? También se atribuía a esto. Y por lo tanto, si era un pensamiento mágico, metafísico, la medicina era más bien curar a través de encantamientos, emanaciones, pociones mágicas, oraciones, ceremonias, donde hubo un rezago del conocimiento y práctica médica, ¿no? Hubo una persecución del propio conocimiento de la Inquisición para mantener el poder de la Iglesia y el Estado. Y aquel que le guste mucho de leer sobre brujas, ¿por qué fueron satanizadas las brujas en esta época feudal, en la Edad Media? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué creen que eran satanizadas las mujeres y las quemaban? ¿Por qué creen? ¿Cuál era el temor de la iglesia? Pues, bueno, hasta donde sé, era porque eran curanderas, o sea, sabían Va más allá, utilizar sí. las hierbas Ajá, y lo que tuvieran a la mano para curar a las personas. Entonces, pues eso claro. iba en contra de lo que dictaba la iglesia. Así, no, pues te portaste mal y por eso pues, Y Dios te va a bueno, castigar. efectivamente es igual, Wendy, era sus conocimientos en herbolaria, no precisamente, bueno, claro que tenían conocimientos en herbolaria, pero retomemos, siempre he dicho, para entender la historia hay que entender su contexto. En la época feudal era permitido a las mujeres saber leer y escribir. ¿Ustedes qué creen? No, pues no. No podían saber leer y escribir. ¿Qué creen que sí sabían hacer las brujas? Bueno, sí, de cositas, pero también ya vimos porque son puntos y ¿Ustedes qué creen? Sabían leer y escribir. ¿Quién creen que fue, por lo menos, en esa parte de la Inquisición en América Latina? Bueno, yo creo que fue en general en toda la época feudal.
¿Quiénes creen que se opusieron fervientemente a la persecución? Más bien, no se opusieron, más bien promovieron, ¿no?, la persecución de las brujas. Eso no está bien tan malo, mal que no sepan, pero así fue. Fueron los médicos. Los médicos, ¿por qué creen? Porque las brujas, mal llamadas brujas, ¿no?, que también las brujas tenían conocimiento, eran parteras y recibían a los niños y hacían mejor el trabajo que los propios hombres. Y eso, ¿se acuerdan que vimos que cuál era la característica de un médico? Ser egocéntrico, narcisista. Eso era casi imposible, el por qué una mujer puede hacer un mejor trabajo que yo, y se les acusaba de, o sea, la manera en que se les fue limitando ese poder y ese conocimiento que tenían a través de muchos conocimientos, no solamente herbolario, porque se recuerdan, sabían leer y escribir, fue a través de la persecución, ¿no? Entonces, pues las quemaban, ¿no? Y pues no las quemaban, torturaban y mataban, ¿no? Por eso es que la persecución de la Inquisición para mantener el poder de la Iglesia y el Estado. ¿Alguien sabe para qué sirven todas las religiones? No, no me está hablando de la judaico-cristiana. O sea, alguien se puede pensar, ¿para qué sirven las religiones en un mundo que ya tiene mucho acceso a la información, pero sigue estando presente? ¿Para qué creen que servirá creer en algo o que crean en algo y que sigan de manera no estricta, pero sí algunos cánones de comportamiento y de disciplina y de doctrina por parte de las iglesias? ¿Para qué creen que sirven las iglesias? Todas, ¿eh? ¿Cuál creen que es la función de una iglesia en una comunidad o en una sociedad? Es una manera de controlar a la población, ¿no? Sí, O bueno, de hecho, social y culturalmente. Sí, es un control social, efectivamente, ¿no? Manipulación, claro. ¿A quién manipulas? Bueno, ley general. ¿Quién se puede manipular? Todos. Todos son manipulables. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Toda la población puede ser manipulable? ¿Será o no será? Los que no se informan, efectivamente, los más ignorantes. ¿Dónde creen que hay más feligreses? En cualquier iglesia. ¿En qué estrato? ¿Cuál creen? ¿Los más leídos o los menos leídos? En los que no se informan, en las clases más desprotegidas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista social, sí, cumplen con su labor, al final de cuentas, ¿no? Que es mantener, ¿no?, el control sobre alguna población, ¿no? Luego vienen algunos fanatismos, ¿no?, que son muy contraproducentes, ¿no? El médico es religioso, el mago y el astrólogo, ¿no? En el método capitalista, ¿no?, la relación de la propiedad privada sobre los medios de producción, existen terratenientes y gran burgueses y el proletariado, los campesinos y obreros, ¿no?, en el cual los de arriba en su lucha por no bajar y los de abajo en su lucha por subir, en teoría genera ese equilibrio. Y con la inversión que puedan llegar a tener los grandes terratenientes, ¿no?, va en teoría siendo, llevando a cabo esa riqueza hacia todos los estratos, cosa que ya vieron que no es cierto. La salud de enfermedad, ustedes ya vieron epidemia, ¿no? Ya se habla de la unicausalidad y multicausalidad de la teoría epidemiológica. Sin embargo, en el método capitalista, los gérmenes son causa suficiente y necesaria. La multicausalidad como causa necesaria pero no suficiente, pero con un enfoque principalmente biologicista. Es decir, se le sigue otorgando que el proceso de salud de enfermedades a través de la presencia de agentes biológicos. Ya después veremos más adelante que la medicina, por lo tanto, en el método capitalista, ya se toman conocimientos de biología, de física, de química, la psicosocial, con un enfoque curativo a través de consultorios, hospitales y clínicas privadas. Hospitales de caridad, servicios de seguridad social, en lo cual pues aquí el Estado tiene que velar por la misma y la salud pública. Es una mercancía clasista sometida a la ley de la oferta y la demanda. ¿Ustedes creen que vivimos esto ahorita? O sea, pensando así como maquiavélicamente, a un laboratorio de fármacos, ¿le interesa que la población se cure o que siga enferma?
No, porque No, pues le interesa que se enferme para que después consuman los fármacos. sigues consumiendo fármacos, ¿no? Si ustedes llegaran a enfermar ahorita como estudiantes de una enfermedad, digamos, relativamente grave, ¿estarían cubiertos por su seguro? Es decir, por el IMSS facultativo. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? O digamos que hoy están comiendo una guayaba y con muchas semillitas se les tapa el apéndice, ¿no? Sí se supone, sí, no sé si los cubre. Llegarían al hospital de emergencia y los atenderían y les harían la cirugía, ¿no? Si no tuvieran seguridad social y tuvieran que ir a cualquier hospital, ¿no? ¿Cuál sería el proceso o paso para que pudieran ustedes acceder a una cirugía de emergencia? ¿Cuál creen que tendrían que hacer? ¿Qué tendrán que hacer? Pues, no sé, esperar como 10 años a ver si me la quieren hacer. Más bien tendrían que ir o una de dos, pagar, como bien dice Wendy, y lo cual les va a salir caro, y por lo tanto, si no tienen, pero es una emergencia, van a tener que sacar recursos, ya sea prestados o vender algún bien para poder atender ese problema de salud, ¿no? Entonces, esta pandemia que evidenció, ¿qué creen que hay que evidenciar? ¿A quién creen que ha afectado más esta pandemia? ¿Al estatus social bajo, alto o medio? ¿Ustedes qué creen? No, pues a las personas que tienen que trabajar todos los días, que no tienen prestaciones, seguridad social, creo que de hecho es la mayoría de los mexicanos. Claro, no, aumentó la desigualdad, claro. No es que haya aumentado, siempre los problemas sanitarios y de educación y de salud evidencian las desigualdades, ¿no? Por eso es tan importante tener educación y servicio de salud en una población. Por lo menos son esos dos que te pueden disminuir las desigualdades. Y eso es lo que pasa, desgraciadamente. Ahorita siempre les digo, por ejemplo, si van a trabajar, pues busquen un trabajo que por lo menos les dé seguridad social. Ustedes nunca saben, están chavos. Ya después de los 30 vienen los achaques, ¿no? Entonces, busquen este trabajo que por lo menos les dé seguridad social. ¿Cuál es lo malo, no? 7 de cada 10 mexicanos no tienen seguridad social, ¿no? No tienen prestaciones de vacaciones, días festivos, IMSS, ni se diga apoyo a la vivienda, ¿no? Entonces, esos 7 de cada 10 mexicanos son los que no pueden dejar de salir a trabajar. Tienen que salir sí o sí, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ser no tan tajantes en la manera de decir, pues, ¿por qué no se cuidan? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no se encierran? Pues es que soy plomero, soy albañil, soy electricista y vivo al día, como para decir, no voy a salir a trabajar. Eso también tenemos que ver desde los aspectos de factores sociales que pueden determinar que se propague más rápido o no una pandemia, ¿no? Si nosotros lo vemos, si fuéramos Canadá, en la cual 9 de cada 10 tienen un trabajo que se puede hacer desde vía remota, pues puedes tener esas condiciones en las cuales todos están encerrados, eso se acabó. Pero nosotros como México creen que se pudiera hacer eso. Lamentablemente. Entonces el médico es un profesional graduado privado del sector público o privado, ¿no? El método socialista, ¿no? A final de cuentas, la relación de producción no existe, ¿no? La propiedad social sobre los medios de producción, clases sociales en teoría no existen. Salud, enfermedad, la multicausalidad, los gérmenes como causa necesaria pero no suficiente, es una interacción de la teoría epidemiológica con enfoque sociologicista y es un bien de interés común, ¿no? La medicina pierde ese carácter clasista y se distribuye sin distinciones de manera gratuita, más no caritativa, por un servidor público estatal, ¿no? Se considera un derecho, bueno, el capitalismo es un derecho pero con características preventivas, a diferencia de capitalistas con características curativas. Si nosotros vemos, hoy estaba leyendo precisamente, a ver, Ana, ¿me ayudas a buscar esa información? Con El País, el periódico El País, mortalidad materna aumentó en México, ¿no? Ahorita a ver si la encuentro, te la mando. Aumentó por COVID, ¿no? La mortalidad materna.
Es obvio, sabíamos que, recuerden que cuando una mujer está embarazada, está inmunosuprimida, eso tiene que generar una hormona para que su sistema inmune no expulse al producto y por lo tanto el sistema inmune se vuelve más deficiente, ¿no? Bueno, aumentó muchísimo la mortalidad materna en México a raíz del COVID, a índices que no se veían desde los 90s. Eso que nos habla pues de las desigualdades, ¿no? Al final de cuentas. El médico es un profesional no privado, servidor público, no competitivo, mercantilista. ¿Y a qué voy con esto, ¿no? De la mortalidad materna que se da en México? Bueno, los índices, los menores índices de mortalidad en el mundo es en un país socialista como Cuba, ¿no? Entonces, donde sin recursos tienen un sistema de salud meramente preventivo que es muy eficiente, ¿no? A final de cuentas es extremadamente eficiente. Podemos hablar de todo lo malo que pudiera llegar a pasar en la isla, pero desde el punto de vista de salud público, una población pobre, con carencias, con limitaciones y mantener los niveles de salud que mantienen, es un verdadero reto y equilibrio, ¿no? Vamos a ver un poquito de, por último, ya casi, la aportación de los médicos veterinarios a la salud pública, ¿no? Chaveo, precursor de la atenuación de virus destacado en teoría inmunológica, es médico veterinario. Bernard Bach descubrió la Brucella botus, demostrando la utilidad de la proteína. ¿Cuál es la, también, aparte de que descubrió la Brucella, qué también nos dejó Bernard en diagnóstico? ¿Se acuerdan de sus clases de bacteriología y de pruebas histoquímicas y bacteriológicas para la determinación de algunas bacterias, si está presente o no? ¿Cuál es la de Brucella? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pues aquí está en este párrafo de elucidar. Los anillos de Bank, ¿no? La prueba de saber si realmente es Brucella o no. Jacob Trump descubre la Brucella Swiss. Griffin Evans descubre el tepanosopo patógeno en la India. Daniel Salmon descubre la salmonela y la vacuna de gérmenes muertos, precursor de la práctica sanitaria. Toussaint, precursor de la inmunología y desarrolla estudios sobre la fiebre carbonosa. Gastón y Ramón logra la preparación de toxón tetánico y diftérico. Eduardo Perroncito, estudio anatomopatológico y epidemiológico de la veterinaria, ¿no? Les digo que hay muchos veterinarios que han aportado a la salud pública. Incluso hoy estaba en la mañana diciendo, ¿cuál es el principal vehículo de contaminación de salmonela? ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué la gente sigue enfermando de salmonela? ¿Qué es lo que consumimos? Porque justamente ayer en Inocuidad estábamos hablando de eso. ¿De qué crees? Bueno, puede haber contaminación de alimentos, ya sea de manera directa o indirecta. Puede ser directamente de la persona que lo está cocinando. Exactamente. Puede ser una mala cocción también, puede ser las las aguas residuales, pueden ser un buen de cosas. Un buen de cosas, ¿no? ¿Podemos nosotros reducir ese riesgo? De hecho, qué bueno que están llevando inocuidad, ¿no? Pues sí, ¿no? sí se puede. Sí se puede, ¿no? Fíjense, ¿alguien sabe de dónde se abastece el río Tula? Hoy lo veía en la mañana. Evidentemente nadie sabía. Está bien que no sepan, pero ahorita vamos a ver. ¿Alguien sabe de dónde se abastece el río Tula? Que se encuentra en Hidalgo a 150 kilómetros lineales. ¿Alguien sabe de dónde viene toda esa agua? Ese caudal enorme. ¿Alguien tiene idea o no? La verdad yo no. ¿No? ¿Alguien escuchó el año pasado de la inundación que hubo en un hospital en Tula por el desbordamiento del río Tula? Y que murieron algunos porque se fue la luz, estaban entubados. Todo fue una tragicomedia, ¿no? Y es importante que lo sepamos. ¿De dónde? Sí, dime. Pero, no estoy segura. ¿Era una presa? ¿La presa de Simapán? Ajá. ¿Y de la de Simapampa, de dónde viene el agua? ¿Del río San Juan? Ok, también de Jilotepec viene ahí en una parte, ¿no? Pero la principal caudal viene de
literalmente de toda la mierda que se origina en la Ciudad de México, todo el drenaje, el famoso drenaje profundo, va y lo desembocan en el río Tula, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista ecológico sanitario, es el río más contaminado de México y uno de los más contaminados del mundo. Ahí hay descargas de aguas negras por parte de todo el Valle de México, descargas industriales, o sea, es un contaminadero. ¿Ustedes creen que hay o habrá, ¿cómo se llama? Cultivos de hortalizas, sobre todo de papa, frijol, cilantro, cebolla, calabaza, zanahoria, ejote, maíz, en los valles de Hidalgo que se abastecen de el río Tula? ¿Ustedes qué creen? No, pues sí, claro, obviamente. Casi la mayoría de este tipo de legumbres se abastecen del río Tula. ¿Dónde creen que se comercializa todas estas frutas y legumbres de Hidalgo? ¿Dónde creen que las venden la mayor parte? En la central de abastos, ¿no? Doc tiene el micrófono apagado. Listo, perdónenme, jóvenes. Aquí hay unos errores técnicos, pero ya. Bueno, entonces estamos hablando de el río Tula, ¿no? La salmonela, pues viene mucho en frutas y legumbres, pero siempre les digo, salsas verdes son las que menos deben utilizar. ¿Por qué creen? Cuando coman en la calle. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que las salsas verdes son más peligrosas que las salsas rojas? ¿Alguien sabe hacer una salsita verde? Diferencia de una salsa roja. ¿Qué pasa? ¿Cómo la harían? ¿No tienen idea? ¿No les gusta? ¿Alguien ha visto cómo se hace una salsa verde o una salsa roja? ¿Cómo se hace? O
Pues depende cómo sea la salsa, ¿no? Porque hay unas que son como cocidas y hay Ok. otras que son Ahí completamente crudas. Exactamente, ahí está la diferencia. Las salsas rojas principalmente pasa por un tatemado, ¿no? O incluso hierven el jitomate. Y la salsa verde puede estar o no hervido el tomate, más bien el jitomate verde. Ya ni me acuerdo cómo se dice, tomate verde o jitomate. Pero bueno. Entonces cruda, ¿no? La salmonela incluso puede adentrarse dentro del tomate y del jitomate. No, nomás es encima, porque ni se diga el perejil y el cilantro si no lo desinfecta, ¿no? Entonces, por eso, cuando vean la práctica de inocuidad, pregunten a las doctoras cuando hacen las pruebas de microbiológicas de la salsa verde de los tacos de canasta, no saben la cantidad de E. coli, salmonella, proteus que crece. O sea, yo creo que ahí somos ya mutantes para ser resistentes a estas bacterias, ¿no? Y Edward Jenner, ni se diga, ¿no? Desarrolla la vacuna contra viruela, no estudia el moquillo canino, la hidatidosis, perdón, ¿no? Todavía sigue siendo, también en frutas y verduras el aumento de cisterco y de hidatidosis es altísima, no tanto por el consumo de cerdo, ya dejen de satanizar al cerdito, pobrecito, es más bien por el consumo de frutas y legumbres contaminadas. Y William Osler, ¿no? Una descripción clínica de la bronquitis verminosa en perros, la agente causal del Filaris osleri, ¿no? Igualmente estudia sobre cólera, hidatidosis, cisticercosis y parásitos en cerdos, ranas y terneros, ¿no? Entonces, Roberto Koch, creo que más de lo que hizo a través de aislar el anthrax y descubrir el bacilo tuberculoso y tuberculina, pues nos deja sus postulados, ¿no? Postulados de Koch, estudia la peste, tripanosomiasis y piroplasmosis bovina. Descubre la babesia bigémica, ¿no? Theobald Smith, desarrolla experimentos con garrapatas, descubre vibrio y principalmente parásitos como Melagridis y Heterachis gallinarum, ¿no? Entonces, recuerden que aquí le vamos a dejar, jóvenes, perdón por la falla técnica, pero nos dio justo a tiempo 5:30. El próximo martes les voy a dejar un video también hoy, que también lo vamos a preguntar. Ana, por favor, si los puedes subir, sobre la importancia del médico veterinaria en el mundo actual, ¿no? La contemporaneidad, porque ya sabemos de Koch, de Perroncito, de muchísimos, ¿no? Que ya los vemos así como en la lejanía, pero actualmente se ha hecho mucho, aunque ustedes no lo crean, que ha ayudado a salvar muchísimas vidas a partir del conocimiento veterinario muchísimo antes de lo que se puede haber descubierto o aplicado, mejor dicho, en la medicina humana, ¿no? Entonces, que tengan una excelente tarde. Para los que llegaron un poquito tarde, les hice la invitación, o más bien a la propuesta de que martes y jueves diéramos 1 hora y media, un poquito más de 1 hora, para que los viernes, en algunas ocasiones, no, bueno, la mayoría de las ocasiones no demos clase, quizás subamos algunas clases asincrónicas, pero los viernes no tengamos sesión, ¿ok? Entonces, el día de mañana no los veo. Disfruten su fin de semana, que tengan un excelente inicio de semestre, que les vaya excelentemente bien y nos vemos el próximo martes. Iniciamos 4:05 con el primer examen semanal, ¿ok? Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. doctor. Bye. Gracias. Bye, bye. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias. Un gusto. Gracias, Ricardo. Bye.